Dios les bendiga a cada uno de los que están en este día disfrutando de este estudio, nuestro discipulado bíblico en casa. En este día continuamos en el libro de Mateo. Recuerden que el libro de Mateo representa a Cristo como Rey y que también es un libro escrito para creyentes. Aquí vamos a estar meditando en el capítulo 13 del 1 al 9 y seguiremos hasta el 23, pero el mensaje central es la parábola del sembrador que está en el capítulo 13 del 1 al 9. Vamos antes de todo a ver qué nos dice el diccionario acerca de lo que es oír. Pues oír es escuchar con el oído alguna voz, algún sonido. ¿Y qué es entender? Entender es escuchar atentamente. Pues entender es escuchar atentamente y asimilar lo que usted ha escuchado. Hay una diferencia entre oír y escuchar. El oír es involuntario, pero el escuchar es un acto voluntario, porque usted escucha mucho sonido, pero hay uno que dice, déjame escucharlo con más detenimiento. Entonces ahí usted pone más esfuerzo en entender lo que y escuchar bien lo que se le está diciendo. Pues vamos a comenzar primero con el versículo 10 al 17 del capítulo 13 de Mateo. Vámonos a ir, los que puedan pues pueden anotarlo y los que no, pues vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor desde el capítulo 10 hasta el 17 acerca de lo que era lo que Jesús hacía de la parábola y qué era la parábola. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, entonces dice acá el propósito de la parábola. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Gloria al Señor. Por eso, dice en el 13, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Gloria al Señor. Dice acá, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Pero dice aquí, y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Ven lo importante que es escuchar, entender
lo que él entra por el oído y atesorarlo en el corazón. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Pues como vemos aquí del capítulo 13, del 10 al 17, Jesús habla de por qué le habló con parábola. Porque dice: a ustedes les he dado los misterios del reino para que ellos puedan entenderlo. Vamos a ir a ver lo que nos dice la parábola en este capítulo 13 del 1 al 9. Vamos a ir leyendo textualmente. Dice acá: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. O sea, y porque no tenía raíz, se secó. O sea, aquí en el 5 dice, o en el 6, pero salió el sol y se quemó. Pues aquí en el 5 dice: parte de lo que sembró el sembrador cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y dice el 7: y parte de lo que el sembrador sembró cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues vamos a ver lo que el Señor Jesús nos habla acerca de esta parábola del sembrador. Vamos a irnos a Mateo 13, del 18 al 23. Pues aquí, como vimos en el pasaje anterior, tenemos que el sembrador salió a sembrar, y una parte cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en espinos, y la otra cayó en buena tierra. Pues vamos a ver lo que nos habla acá Jesús. Como ya vemos, dice: oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el versículo 4, si quieren lo pueden anotar, de este capítulo 13, habla de que hubo una semilla que cayó junto al camino. Entonces aquí en el 19
Jesús dice que cuando alguno oye la palabra del Señor, del reino, o sea, hablando de la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, él lo arrebata, o sea, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vemos aquí. O sea, el que fue sembrado junto al camino, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene y le arrebata lo que le fue sembrado. Y dice acá en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, esto en el versículo del 5 al 6 habla de que hubo una semilla del sembrador que fue sembrada en pedregales. Y dice, y el que fue, y continúa diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no entiende, pero no tiene raíz, excúsenme, sino, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, este es el que fue sembrado en pedregales. Dice que cuando viene la aflicción y cualquier persecución por causa de la palabra, este tropieza. Que Dios nos libre. El que fue sembrado entre espinos, que está ahí en el versículo 7, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas, dice el 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Pues como vemos aquí, el Señor explica muy bien aquellos que fueron sembrados, o sea, cuando la semilla fue sembrada junto al camino. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. El que fue sembrado en pedregales, oye, la recibe con gozo en el momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Mucha gente es así, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y donde me voy a detener, que es lo que más me llamó a la atención, la semilla que fue sembrada en espinos, que como quien dice me dio mucho que ver en estos tiempos, que es lo que está pasando grandemente, porque aquí el Señor le habla al pueblo. Dice acá que el que fue sembrado entre espinos oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, que hay personas que están escuchando la palabra, pero cuando viene el afán de diario, y dice el engaño de este siglo, donde la gente está dejándose engañar de las riquezas, pues ahogan la palabra. Entonces esa palabra que él escuchó se hace infructuosa. ¿Por qué? Por el afán y el engaño de las riquezas.
Mucha gente está siendo engañada por el afán, escucha la palabra, pero el afán y el engaño de la riqueza, por eso no dan fruto en la palabra o en su vida. No da el fruto que la palabra debe producir en cada vida. También me gustó la del versículo 23, que el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ser? Pues buena tierra. Ojalá que todos nosotros los que estamos estudiando y escuchando este estudio, pues seamos buena tierra, porque dice que la buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Por eso es importante que usted escuche la palabra, sea en el templo, sea en su casa. ¿Cuándo se va a saber si usted es buena tierra? Cuando usted la pone por obra. Si usted escucha la palabra y sigue haciendo lo mismo, usted no está dando fruto. Por lo tanto, esa palabra no está siendo sembrada en buena tierra. Yo espero en este día que donde yo haya hablado la palabra del Señor, pues que haya sido en buena tierra, para que produzca los frutos que el Señor quiere. Esos frutos de amor, de paz, de gozo, de misericordia. Todos esos frutos tienen que estar en nosotros. Ojalá y yo sea buena tierra, ojalá y que usted sea buena tierra, para que esa palabra dé fruto. Es lo que el Señor espera, que haya fruto en nosotros. No importa que estemos 100 años en una iglesia, si no estamos dando fruto, no somos buena tierra para el Señor. Y el Señor viene por un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que haga, obedezca la palabra del Señor. Es tiempo de obedecer, es tiempo de escuchar atento lo que Dios nos dice. Es tiempo de apartarnos del pecado, porque la buena tierra es la que se aparta del pecado cuando escucha la palabra de arrepentimiento, la palabra que trae convicción a su corazón. La persona que escucha atentamente, la persona que hace un alto cuando se está hablando la palabra y entiende. Señor, nosotros en este día queremos ser buena tierra para dar fruto. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que el Señor va a venir a buscar? Fruto de arrepentimiento en nuestras vidas, fruto de santidad, fruto de amor en esta tierra. Gloria al Señor. Esperando que seamos tú y yo la buena tierra que el Señor quiere, para que podamos dar los frutos que el Señor desea. Pues que Dios te bendiga en este día, y nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa.